Hola amigos, hoy hablaremos de un tema importante, pero antes suscríbanse, dejen un comentario y denle me gusta. Imagínese la escena clásica de unas vacaciones en la playa, sol radiante, agua cristalina y ese merecido descanso que todos anhelamos. Uno mira el mar y piensa en los tiburones como máquinas de caza perfectas, equilibrados e implacables en la cima de la cadena alimenticia. Es la imagen del depredador supremo que ha habitado el imaginario colectivo desde que el cine decidió asustarnos para que nos metiéramos en el agua. Pero la realidad que los biólogos descubrieron recientemente en las Bahamas destruye este mito de una manera muy inquietante. Lo que antes era un dominio de silencio y estrategia biológica se ha convertido en un vertedero para los subproductos de nuestra negligencia urbana, y no me refiero a pajitas. Los investigadores han comenzado a observar comportamientos que desafían cualquier libro de texto tradicional de zoología marina, algo que inicialmente parecía un error de observación. Los tiburones martillo y los tiburones tigre, conocidos por su precisión, actúan como si hubieran perdido el control de sus instintos básicos. Es esa expectativa destrozada donde el animal salvaje e inofensivo de nuestra vida cotidiana se convierte en una pesadilla química andante. Tende por nuestro mundo del submundo como si existiera una barrera física infranqueable en el horizonte. Lo cierto es que el flujo de sustancias que salen de nuestras farmacias e incluso del mercado negro no se detiene en el sistema de alcantarillado. Estudios recientes de la NOAA y el monitoreo local indican que la fauna marina está absorbiendo lo que desechamos, y el resultado es siniestro. El océano, que debería ser un refugio de vida silvestre pura, se ha convertido en un experimento de laboratorio a gran escala, involuntario y peligroso. Aunque parezca increíble, la sangre de estos animales revela una historia que nadie quería leer en los informes científicos de este año. No hablamos de simples restos de contaminación plástica, sino de ingredientes activos que se encuentran en cualquier estante del baño o en callejones oscuros. La ciencia ha decidido sacar la verdad a la luz, y lo que descubrieron en las Bahamas va mucho más allá de una simple curiosidad ambiental. Es un escándalo biológico de proporciones catastróficas. El diagnóstico es claro: los tiburones están aprovechando lo que desechamos sin pensarlo dos veces. Esta contaminación no es un accidente aislado ni un derrame de petróleo que se pueda contener con boyas naranjas en el puerto. Es algo sistémico, invisible, que altera la química cerebral de criaturas que deberían centrarse únicamente en sobrevivir y reproducirse. Al analizar los rastros encontrados en los tejidos de estos depredadores, la lista de sustancias parece un inventario de farmacia hospitalaria mezclado con incautaciones policiales. Y aquí es donde la cosa se pone extraña, porque el efecto de estas drogas en sus organismos es un salto a lo desconocido. La naturaleza no es justa cuando decidimos alterar las reglas con nuestra farmacopea diaria. Y los resultados son extraños. Imaginen un tiburón martillo, ese arquitecto de la geometría marina, nadando en círculos erráticos como si hubiera olvidado cómo orientarse usando el campo magnético terrestre. Investigadores en las Bahamas reportaron avistamientos de ejemplares que parecían hipnotizados por las embarcaciones, acercándose sin el miedo instintivo que suele caracterizar a la especie. No se trata de valentía ni de agresividad común, sino de una profunda confusión neurológica causada por lo que ingieren involuntariamente. Las aguas cristalinas de las Bahamas se han convertido en un laboratorio al aire libre donde los tiburones tigres son víctimas involuntarias de este brote químico. Informes del MBAR y de biólogos locales indican que los fardos de cocaína desechados por los narcotraficantes que los persiguen están siendo devorados por estos depredadores oportunistas. Para un animal que hurga en cualquier cosa que flote, un paquete de polvo blanco parece una presa fácil más en la superficie. El problema es que esta recreación química humana en el océano está convirtiendo al rey de los mares en una criatura químicamente dependiente, sin ninguna noción del peligro.
Así es, la ciencia ha confirmado que estos animales no solo están bajo los efectos de alguna sustancia, sino que experimentan cambios metabólicos reales y medibles en su sangre. La cafeína y el paracetamol que tomas para un leve dolor de cabeza se convierten en un cóctel tóxico al llegar al ecosistema de los arrecifes de coral. Los hígados de estos gigantes, diseñados para procesar la grasa de las focas y los restos orgánicos, ahora tienen dificultades para filtrar sustancias sintéticas que no deberían estar allí. Es una lección de realidad para cualquiera que aún crea que el mar es un filtro infinito para nuestra contaminación. Las pruebas de laboratorio han detectado rastros de diclofenaco, un antiinflamatorio común, en las venas de criaturas que han moldeado el océano durante millones de años. Es el tipo de noticia científica que eriza el vello de cualquier explorador. Imagínense el daño que un fármaco de farmacia podría causar en un sistema nervioso tan refinado. La cocaína, en particular, actúa sobre los receptores de dopamina de los tiburones, provocando picos de energía que no saben cómo controlar. El psicópata de las profundidades ahora tiene una razón química real para actuar de forma impredecible e incluso autodestructiva. Esta exposición constante a drogas humanas crea un efecto en cascada que apenas hemos comenzado a comprender o clasificar adecuadamente. Un tiburón bajo los efectos de estimulantes no caza con eficacia. No se reproduce en los ciclos correctos e ignora las corrientes migratorias naturales. Estamos hablando de una reconfiguración completa del software biológico de una de las criaturas más antiguas de nuestro planeta. Y lo peor es que esta dosis masiva de químicos apenas muestra la punta del iceberg de lo que realmente sucede en las profundidades. Esto va más allá de una simple curiosidad de laboratorio, hablamos que nadie pidió que se abriera. Y los efectos son brutales. Imagínese el metabolismo de un tiburón tigre, maestro del camuflaje y la paciencia, acelerado por dosis masivas de cafeína desechada. Ya no puede esperar el momento oportuno para emboscar, actuando como si estuviera conectado a un voltaje que su cuerpo no puede soportar. El oportunista del océano perdió el momento preciso para atacar porque su sistema nervioso está siendo frito por los estimulantes que provienen de nuestro café del desayuno. Estudios realizados por MBAR y datos de la NOAA indican que la concentración de paracetamol en el agua cerca de zonas urbanas es suficiente para alterar el hígado de estos animales. Así es, esa pastilla para la resaca termina sobrecargando el filtro biológico de un depredador de 400 kilogramos. Los tiburones no tienen un manual de instrucciones para lidiar con analgésicos sintéticos. Y el resultado es un letargo peligroso o una desorientación total. Se vuelven vulnerables a parásitos y enfermedades que, en condiciones normales, su sistema inmunológico combatiría sin ningún esfuerzo. Aquí es donde la cosa se pone realmente extraña y la brutal honestidad de la ciencia se manifiesta sin filtros. El diclofenaco es un veneno silencioso. En las aves, esta sustancia ha provocado colapsos poblacionales y ahora estamos viendo los mismos rastros en la sangre de los tiburones en las Bahamas. Es un antiinflamatorio que, en el océano, se convierte en una causa de insuficiencia renal para las criaturas que dependen del equilibrio osmótico para sobrevivir. Literalmente estamos medicando el mar con lo que sobra de nuestras farmacias domésticas y el diagnóstico es de una negligencia sin precedentes. Aunque parezca increíble, la cocaína encontrada en los tejidos de estos animales no es solo un residuo diluido en la inmensidad del océano. Los investigadores han observado que los tiburones expuestos a fardos de droga, desechados por los traficantes, muestran una fijación por objetos que se asemejan a los paquetes. Es un comportamiento adictivo que solemos asociar con ratas de laboratorio, no con los reyes de las profundidades marinas de las Bahamas. El rey de los mares ahora persigue sombras y plásticos con la esperanza de encontrar más de esa
sustancia que altera químicamente su percepción de la realidad. Este inquietante dato científico revela que la sangre fría de los tiburones está, en realidad, cargada de sustancias que deberían mantenerse bajo llave. El impacto en su comportamiento de caza es tan drástico que algunos biólogos temen que la selección natural esté siendo reemplazada por la selección química. Un depredador que no siente dolor ni miedo debido a las drogas representa un peligro no solo para su presa, sino también para sí mismo y para cualquier explorador. Y el problema es mucho más profundo, porque el origen de esta contaminación nos lleva directamente a nuestras manos. El rastro químico que dejamos atrás es como una huella tóxica, invisible que los tiburones se ven obligados a llevar en su ADN. Tiramos de la cadena. Tomamos nuestros medicamentos y olvidamos, pero el océano tiene una memoria prodigiosa para cada miligramo de residuo. Los estudios indican que la filtración de vertederos y el desbordamiento de aguas residuales vierten toneladas de productos farmacéuticos directamente sobre los arrecifes de las Bahamas. El resultado es un baño de paracetamol y cafeína que sus branquias filtran incansablemente, día y noche, durante todo el año. Así es, la naturaleza no creó un sistema de defensa para lidiar con el fenómeno que se filtra en nuestros centros urbanos. El tiburón, maestro de la supervivencia durante millones de años, está siendo neutralizado por un antiinflamatorio barato de venta libre. Lo que la ciencia de la NOAA nos muestra es que estas sustancias se bioacumulan. Es decir, no desaparecen, simplemente se acumulan. El animal come presas más pequeñas, ya contaminadas. Y antes de que nos demos cuenta, el depredador en la cima de la cadena alimentaria se convierte en un reservorio de veneno. Aquí es donde la cosa se pone extraña. La cocaína que flota en el Caribe se ha convertido en un componente insólito de la dieta de estos animales. No se trata solo de rumores científicos. Los biólogos han observado tiburones tigre adictos patrullando zonas donde se suelen desechar cargamentos de droga. Asocian la forma del paquete con una recompensa química inmediata que altera permanentemente su cerebro. La criatura que debería alimentarse de peces y tortugas se convierte ahora en una adicta de las profundidades marinas, ignorando su propia biología. La cruda realidad es que estamos convirtiendo a los depredadores alfa en conejillos de indias en un experimento que nadie autorizó. La cafeína, que nos da energía por la mañana, provoca arritmias y un estrés metabólico insostenible en un animal de sangre fría. Imagínense el corazón de un gran tiburón latiendo descontroladamente, mientras intenta perseguir a una presa ágil. Simplemente no cuadra. El psicópata del mar sufre ataques de pánico químico porque no podemos filtrar lo que consumimos en tierra. Esta mezcla de drogas y medicamentos en la sangre de los animales crea una sopa de pesadilla que desorienta incluso a los navegantes más experimentados. El comportamiento errático que observamos hoy en las Bahamas es solo el síntoma visible de un colapso que se produce en lo más profundo de sus células. El tiburón martillo, con sus sensores electromagnéticos de ultraprecisión, ahora tiene que lidiar con el ruido de las sustancias psicotrópicas que dañan sus circuitos naturales. Y si crees que el problema termina ahí, espera a ver cómo esto altera el equilibrio de todo el ecosistema. El equilibrio de todo un ecosistema es como un castillo de naipes donde el tiburón es la base que lo sostiene todo. Y esa base se tambalea. Cuando el depredador alfa se droga con cocaína o cafeína, deja de controlar la población. Las presas más pequeñas, que antes vivían bajo la atenta mirada del maestro del camuflaje, ahora se multiplican sin control porque el líder está demasiado ocupado consumiendo estimulantes. Es una reacción en cadena que comienza en la sangre de un animal y termina destruyendo la salud de todo el arrecife de las Bahamas. De hecho, estudios científicos de la NOAA y el MBARI demuestran que el impacto del paracetamol no solo afecta a los peces grandes, sino que también contamina las zonas de cría del océano.
Imagínese el daño que un antiinflamatorio como el diclofenaco puede causar a las crías de tiburón recién nacidas, que ya llevan veneno en las venas. El animal nace con su software biológico alterado, teniendo que lidiar con sustancias sintéticas incluso antes de aprender a cazar su primera presa. Aunque parezca increíble, nuestra farmacia personal está alterando el destino de generaciones enteras de animales que jamás han visto a un ser humano. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Hemos creado un entorno donde el tiburón tigre, el oportunista nato, ahora prefiere los fardos de pescado blanco a los peces suculentos. Los informes de investigación indican que la presencia de cocaína en el mar de las Bahamas ha creado zonas de exclusión donde el comportamiento animal es completamente impredecible. Un tiburón bajo los efectos de estimulantes no respeta la jerarquía natural y ataca a otros de su especie sin razón ni estrategia alguna. El psicópata de las aguas ahora tiene un temperamento químicamente inestable, convirtiendo cualquier inmersión de investigación en un juego de ruleta rusa. Los rumores científicos que circulaban por los pasillos se convirtieron en una alerta mundial cuando los análisis de sangre confirmaron concentraciones extremadamente altas de estas drogas en animales de las profundidades marinas. No hablamos de cantidades ínfimas, sino de niveles que serían fatales para un ser humano si no estuvieran diluidos por la masa muscular de estos gigantes. La cruda realidad es que el tiburón se ha convertido en un bioindicador de nuestro estilo de vida caótico y dependiente de las pastillas. Su sangre es un reflejo de lo que consumimos en exceso y desechamos sin el menor remordimiento. Esta sopa química que hemos creado en las Bahamas es solo una muestra de un problema que se extiende por los océanos del planeta. El tiburón martillo, cuya cabeza funciona como una antena supersensible, capta señales de un mundo que ya no reconoce. Cada movimiento errático, cada ataque inoportuno y cada fallo en la migración es un grito biológico de auxilio que nos empeñamos en ignorar. Y el siguiente paso en esta investigación revela una conexión aún más oscura entre nuestra salud y la supervivencia de estos reyes del mar. La sombría relación entre nuestra salud y la supervivencia de estos reyes del mar comienza donde terminan las aguas residuales. Y el panorama es desolador. Imagínese que cada vez que desecha una pastilla de paracetamol caducada, esta tiene un destino específico en las Bahamas. Investigadores del MBAR observaron que la concentración de estos fármacos alcanza picos insólitos tras periodos de turismo intenso en la región. El tiburón, el maestro del camuflaje, no puede esconderse de una molécula química que invade sus células y altera su reloj biológico. Pues bien, la naturaleza no previó que el oportunista del océano tendría que procesar dosis masivas de cafeína tan temprano por la mañana. Un tiburón tigre con el sistema nervioso alterado por los estimulantes se convierte en un peligro para cualquier buceador o embarcación pequeña. El animal entra en un estado de hipervigilancia artificial, reaccionando a estímulos que, en condiciones normales, simplemente ignoraría con desdén. La cruda realidad es que estamos creando un ejército de depredadores insomnes e inestables químicamente. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Las pruebas han demostrado que el diclofenaco está causando daño tisular permanente en estos animales. Los rumores en los laboratorios científicos confirman que el antiinflamatorio interfiere con la capacidad de curación de los tiburones, algo que siempre ha sido su mayor fortaleza. Un corte que antes cicatrizaba en días ahora tarda semanas en sanar porque la sangre está contaminada con residuos de nuestra farmacia. El psicópata de las profundidades marinas está perdiendo su armadura biológica por un simple descuido humano. Aunque parezca increíble, la cocaína que flota en las Bahamas es solo la punta del iceberg químico, la más brillante y peligrosa. La obsesión que muestran los tiburones con los fardos de droga es una anomalía nunca antes vista por los biólogos. Dejan de patrullar los arrecifes, donde su presencia mantiene la salud de los corales,
para quedarse en zonas de vertido de drogas. El rey de los mares se ha convertido en rehén de una sustancia cuya existencia en el planeta ni siquiera debería conocer. Esta interferencia química en la cima de la cadena alimentaria es una señal de alarma que la NOAA intenta transmitir al público en general. Si la sangre del tiburón está cargada de drogas, imagínense lo que le sucede a los peces más pequeños que devora a diario. Es un ciclo de intoxicación silenciosa que asciende paso a paso hasta que vuelve a alcanzarnos a través de la pesca. Lo que tiramos por el desagüe en las Bahamas tiene una forma curiosa y trágica de regresar a nuestros platos, y la factura es alta. La factura de esta intoxicación silenciosa llega en forma de un efecto boomerang que fingimos ignorar. Pero los laboratorios no mienten. El pescado que come el tiburón ya viene condimentado con paracetamol y diclofenaco, creando una bioacumulación que explota en la cima de la pirámide. Imagínense que el psicópata de las profundidades marinas ingiere dosis concentradas de productos farmacéuticos con cada bocado de mero. La criatura se convierte en un condensador de desechos químicos urbanos, y su sangre se transforma en un cóctel más complejo que muchos mostradores de farmacia. De hecho, la ciencia de la NOAA advierte que esta contaminación por cafeína y estimulantes altera incluso la comunicación entre individuos. Los tiburones utilizan señales químicas y eléctricas muy sofisticadas para decidir quién manda o quién tiene derecho a aparearse. Con sus sistemas nerviosos dañados por nuestros desechos, estas señales se convierten en ruido estático que ya nadie entiende. El maestro del disfraz pierde su lenguaje ancestral porque la química humana se impone al instinto natural. Aquí es donde la cosa se pone rara. La cocaína en las bomas ha creado una especie de carga involuntario entre los tiburones tigre. Informes del MBAR indican que algunos animales han desarrollado una memoria geográfica específica para los lugares donde se desechan las drogas con frecuencia. Ya no siguen a los bancos de atún. Siguen las rutas del tráfico marítimo con la esperanza de un nuevo accidente químico. La cruda realidad es que un comportamiento migratorio milenario ha sido alterado por una adicción sintética cuya existencia ni siquiera deberían conocer. Aunque parezca increíble, en algunos casos el hígado de estos animales está duplicando su tamaño para intentar hacer frente a esta filtración imposible. Un tiburón martillo con cirrosis química o insuficiencia hepática por un exceso de antiinflamatorios es un claro ejemplo de nuestra negligencia ambiental. El hallazgo científico más preocupante es que estos órganos sobrecargados dejan de producir las vitaminas esenciales para la visión del animal. La criatura que puede ver en la oscuridad total se está volviendo químicamente ciega porque no podemos tratar nuestras propias aguas residuales. Esta ceguera funcional y el estado constante de agitación crean un escenario caótico en los arrecifes más hermosos del mundo. El tiburón, que debería ser el guardián de la salud del mar, se convierte en un paciente gravemente enfermo, apenas capaz de mantener el equilibrio. Cuando el guardián enloquece, todo el sistema se derrumba y los corales de las Bahamas empiezan a extrañar a un depredador lúcido. Y lo que sucede cuando estos animales pierden por completo el sentido de los límites es un capítulo que apenas estamos comenzando a escribir. La línea que separa la supervivencia del colapso es muy delgada, y los tiburones la están cruzando irreversiblemente debido a nuestro consumo diario de cafeína. Why no exagero? Imagínese el corazón de esta criatura, un motor de precisión, obligado a trabajar a un ritmo que no es el suyo. Investigadores de la NOAA observaron que el estrés cardíaco en tiburones expuestos a estimulantes urbanos es similar al de un atleta sometido a un esfuerzo continuo sin descanso. El oportunista de las aguas poco profundas está experimentando un agotamiento biológico porque su sangre se ha convertido en una bebida energética andante. Sí, la naturaleza es resistente, pero no tiene un plan de contingencia para el diclofenaco que se filtra desde nuestras ciudades costeras.
La criatura que sobrevivió a la extinción de los dinosaurios ahora encuentra a su mayor enemigo en los residuos de antiinflamatorios que atacan silenciosamente su sistema reproductivo. La ciencia indica que la calidad de los huevos y la vitalidad de los embriones de tiburón tigre están disminuyendo drásticamente en las zonas contaminadas. El panorama científico es profundamente triste. Estamos castrando químicamente a los soberanos del mar sin disparar un solo tiro. Aquí es donde la cosa se pone rara. La cocaína en las Bahamas ha convertido al tiburón martillo en una especie de justiciero paranoico de las profundidades marinas. En lugar de patrullar el fondo en busca de rayas, se ha visto a estos animales en estados de hiperactividad extraña, nadando en patrones que no tienen ningún sentido biológico. La cruda realidad es que sus cerebros están siendo bombardeados por neurotransmisores que no pueden desactivar. El maestro del disfraz es ahora una criatura eléctrica, ruidosa y totalmente fuera de control, perdiendo toda su ventaja estratégica. Aunque parezca increíble, la contaminación por paracetamol está creando una generación de tiburones zombies que no reaccionan ante el peligro ni ante las señales de alimentación. Un depredador que ignora el olor a sangre o la vibración de una presa herida es un animal que ha perdido su función en el ecosistema global. Los informes del MBARI demuestran que esta apatía química es tan peligrosa como la agresión, ya que deja al animal vulnerable a lesiones que normalmente evitaría. El psicópata de las profundidades es ahora solo una sombra confusa de lo que solía ser antes de nuestra invasión farmacéutica. Esta mezcla de drogas y medicamentos está transformando la vida marina en las Bahamas de una manera que ningún satélite puede captar. Desde arriba, vemos ese azul perfecto, pero bajo la superficie, la sangre de los animales carga con el peso de nuestras decisiones de consumo. Cada inmersión científica revela que la pureza del océano es un mito que nos repetimos para dormir tranquilos. Y el rastro de estas sustancias nos lleva a una pregunta inevitable: ¿qué sucede cuando el mayor depredador del mundo pierde completamente la cordura? Lo que sucede cuando el mayor depredador del mundo pierde completamente la cordura es un guión de terror biológico que las Bahamas están viviendo actualmente. Y no hay vuelta atrás. Imaginen al psicópata de las profundidades marinas, un tiburón tigre de 4 metros, con su sistema límbico alterado por el consumo de cocaína. Ya no sigue las corrientes de temperatura ni el rastro de las tortugas. Se deja llevar por el impulso errático de un cerebro secuestrado químicamente. La cruda realidad es que una criatura de este tamaño, sin frenos y con la percepción alterada, es una bomba de relojería nadando cerca de la costa. De hecho, la ciencia de la NOAA ya está catalogando ataques a objetos inanimados que antes habrían pasado desapercibidos para estos maestros del camuflaje. Se ha observado a tiburones bajo los efectos de la cafeína y el paracetamol mordiendo boyas metálicas y motores fuera borda con una persistencia frenética. No es hambre, sino una profunda confusión sensorial causada por la contaminación química que llega a los arrecifes. La criatura intenta percibir el mundo a través de una niebla de sustancias sintéticas que distorsionan cada señal eléctrica captada por sus ampollas de Lonzin. Aquí es donde la cosa se pone rara. Rumores científicos entre bastidores sugieren que el diclofenaco está alterando incluso a los seguidores de estos gigantes. Los peces piloto y las rémoras, que se alimentan de restos de tiburón, también están siendo drogados indirectamente al ingerir los restos de presas contaminadas. Es una pirámide de adicción y toxicidad de la que nadie escapa. Desde el crustáceo más pequeño hasta la cima de la cadena alimentaria de las Bahamas. La cima, que debería ser una orquesta perfectamente afinada, se ha convertido en un ensayo caótico de músicos drogados que han olvidado su propia partitura biológica. Aunque parezca increíble, el MBARI ha detectado que la exposición prolongada a fármacos humanos está alterando el color de la piel de algunas personas.
El estrés oxidativo provocado por la mezcla de fármacos en la sangre afecta a los melanocitos, dejando al organismo con un aspecto enfermizo y pálido. El oportunista del océano, que siempre ha sido un ejemplo de vigor y salud salvaje, ahora parece un superviviente de un desastre químico invisible. Nuestra vanidad y nuestra necesidad de curas rápidas en tierra firme están empañando la majestuosidad de aquellos que han reinado allí durante siglos. Esta desfiguración física y mental es el precio invisible que el océano paga por nuestras vidas modernas y ultraprocesadas. Cada miligramo de residuo que el tiburón martillo filtra a través de sus branquias es un clavo más en el ataúd de la biodiversidad marina. Hablamos del calentamiento global y del plástico, pero esta contaminación invisible por productos farmacéuticos es un enemigo mucho más íntimo y difícil de combatir. Y el capítulo final de esta historia en las Bahamas nos coloca ante un espejo que refleja una realidad que aún no estamos preparados para afrontar. La realidad que se refleja en las Bahamas es brutalmente honesta. La cima de la cadena alimenticia se ha convertido en nuestro filtro de lujo, y ese filtro está saturado. Imagínense que el tiburón, ese psicópata de sangre fría que sobrevivió a todo, ahora sucumbe a un cóctel de cafeína y paracetamol. Ya no es el maestro del camuflaje, sino un escaparate biológico de nuestra farmacia cotidiana que se va por el desagüe. El oportunista del océano ha sido traicionado por su propia biología, que no ha evolucionado lo suficiente como para procesar nuestros desechos sintéticos en tiempo récord. Así es, la ciencia de la NOAA y el MBARI ya no se limita a observar. Ahora emiten advertencias de que la sangre de estos animales es una señal de auxilio. El rumor científico de que los tiburones de las Bahamas son adictos a la cocaína desechada ha pasado de ser un meme de Internet a una estadística alarmante. No tiene ninguna gracia ver al rey de los mares desorientarse por un puñado de polvo blanco flotando en el azul. Es el colapso de una ingeniería natural perfecta que tardó millones de años en perfeccionarse y que se ve afectada en segundos. Aunque parezca increíble, el diclofenaco que alivia tu dolor de espalda está silenciando el rugido invisible de esos depredadores en las profundidades. Un tiburón martillo que ya no puede orientarse o un tiburón tigre letárgico son el preludio de un arrecife fantasma y un desequilibrio. Tratamos el océano como un pozo sin fondo, pero es un organismo vivo que sufre una sobredosis colectiva. La naturaleza no es justa cuando la manipulamos con químicos, y la consecuencia es un ecosistema que deja de funcionar. Aquí es donde la cosa se pone extraña. Nuestra conexión con estos animales es mucho más profunda que un simple miedo a ser mordidos en la playa. Su sangre contaminada es una señal de alerta de que nuestro sistema de saneamiento y eliminación de productos farmacéuticos es una farsa. Si el rey de las profundidades marinas transporta nuestros medicamentos, ¿qué crees que acaba en tu grifo? Los rumores científicos de las Bahamas son, de hecho, un informe sobre nuestra propia salud pública que preferimos ignorar. El Dr. Thorne siempre dice que el verdadero peligro no reside en lo que tiene dientes, sino en lo invisible y persistente en las venas. Y tiene razón. El capítulo de las Bahamas es una advertencia final para cualquiera que aún crea que el mar tolera cualquier insulto sin cobrar intereses exorbitantes. El psicópata de las profundidades está